Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo sé que en estos momentos tú te has preparado para lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Te acuerdas? Estábamos empezando este tema que yo creo que es uno de los más cruciales y también difíciles y también para las personas se van a poner quisquillosas, hablando de lo que son los falsos profetas y falsos maestros. Recuerdan que tomamos un consejo que nos daba el apóstol Pedro, donde nos decía cosas muy claras en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1, donde decía que como hubieron falsos profetas en la antigüedad, ahora habrán falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Vamos a ir caminando a través de la palabra y nos vamos a dar cuenta que Jesucristo hablaba sobre estas cosas también. Vamos a irnos al libro de Mateo capítulo 7, verso 15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¡Au! ¿Cómo podemos entender esto de que se vistan de oveja? Qué curioso es esto, pero yo creo que es un ejemplo extraordinario de lo que Dios nos puede mostrar. ¿A través de qué? Utiliza términos muy sencillos, muy prácticos, muy importantes, que nosotros los podemos captar muy fácilmente, como que vestidos de lobos, de ovejas, pero por dentro son lobos. En otras palabras, disfrazados con cosas, con apariencias que son agradables a los sentidos de las personas, que dan una imagen de algo, pero por dentro son lobos, y no solamente lobos, sino lobos rapaces. Esto comentaba el Señor Jesucristo, enseñándoles a sus discípulos, a los que le seguían y a los apóstoles. Es difícil entender que pueda ocurrir esto dentro de una comunidad, dentro de creyentes que estén así. ¿Cómo distinguirlos? ¿Cómo poder saber que estos lobos rapaces están vestidos de oveja? Hay varias cositas con las cuales vamos a ir. Vamos a irnos ahora a Mateo capítulo 24, a partir del verso 11. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Se da cuenta? Aquí la palabra de Dios nos muestra que muchos falsos profetas se levantarán. Una de las cosas también en las cuales a uno lo sorprende es que dice que se levantarán. Esto quiere decir que aparecerán o que serán promulgados por ellos mismos. Un profeta de Dios es levantado por Dios y da testimonio Dios de él. ¿Se imagina un falso profeta? ¿Quién puede dar testimonio de lo que él está haciendo? Pero fíjese, en el verso 12 de lo que estamos hablando, Mateo 24, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que va a causar en el pueblo cuando estos falsos profetas vengan con esas maldades? Porque esas son maldades, que se levanten estos falsos profetas y engañarán a muchos. Muchas personas se verán engañadas pero tremendamente. Por eso les decía en un principio, ¿cómo puede usted precautelar su corazón? ¿Cómo usted puede prevenir en su vida de que sea engañado por falsos profetas? Definitivamente sabe que los falsos profetas nunca, se lo digo así, nunca van a dar una palabra totalmente clara de la Biblia. En otras palabras, ¿qué es? ¿Se acuerdan del consejo de Pedro? El que hable conforme a las palabras de Dios. Los profetas, al introducir estas cosas, el Espíritu Santo de Dios no los guía hacia esto, sino que ellos aprenden en su lógica y en su pensamiento. Y ténganlo por seguro que se van a equivocar, porque el mundo espiritual, el que se está moviendo por un engaño que viene de Satanás. Estos falsos profetas que son levantados o se levantan a sí mismos, comienzan a hablar y decir cosas más, lo que decía el día anterior, hablan más de sus experiencias, de sus revelaciones, de las cosas que pasan, que no están descritas en la palabra de Dios. Esto nos tiene que parar un poquito las orejas. Por eso, cuán importante es que usted sepa la palabra de Dios para que pueda darse cuenta de las cosas que están mal. Vuelvo a tomar el ejemplo que siempre lo tomo: cómo darnos cuenta de los billetes falsos. ¿Cómo poder darnos cuenta de los billetes falsos? Muchas personas piensan que para darse cuenta de los billetes falsos tienen que enseñarles qué cosas son las que se reproducen y dónde se puede distinguir que son falsos.
Y de esta manera comenzamos a agarrar nuestros billetes y comenzamos a mirar a trasluz y dice, la imagen de agua, ve, es media borrosa, no está bien hecha, ese es falso. Que la línea de seguridad, miren, tiene que tener esta cualidad, son cosas buenas que nos enseñan. Pero ¿qué pasaría si usted trabajaría en un banco que tiene que hacer transacciones diarias, en todo instante, en todo momento, y usted tiene que manejar mucho dinero? ¿Sabe qué? Curiosamente, una de las cosas que a usted le ayudaría sería el sentido del tacto. ¿Cuál es el sentido del tacto? Lo que hacemos con las manos. Esto también hacen en los bancos. Cuando quieren preparar a la gente para que trabajen en los bancos de cajeros, ellos se van a familiarizar con el tacto más que con lo visual. Ellos durante un tiempo los ponen en la bóveda a contar billetes originales durante mucho tiempo. Entonces, el sentido del tacto se adiestra viendo el espesor del papel, sintiendo el espesor del papel, la fibra que tenga, segundo, si son ásperos a los dedos, el sonido de los billetes, del papel que suena, todas estas cosas ellos van familiarizándose, contando cantidades mayores, de un millón de bolivianos contando ahí durante una semana, y esto hace que ellos vayan teniendo destreza. Para ver si estos cajeros están ya perfectamente capacitados para poder distinguir solo al tacto, les ponen una prueba donde ponen en otro monto de dinero grande, ponen billetes falsos a propósito. Entonces ellos comienzan a hacer y detectan eso y lo van apartando. Y ahí se puede ver la destreza de ellos que han podido entender lo que es falso. ¿Qué podemos hacer nosotros que creemos en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdadera? ¿Se acuerdan lo que hablamos de Timoteo, que le decía a Pablo, cuida de la doctrina, que la doctrina sea sana? Mientras haya doctrinas que enferman la vida, que te hacen hacer cosas y que tú estás sujeto a muchos principios y tienes temor de fallarle a Dios en todo momento, el pecado se apartará de tu vida cuando Jesucristo empiece a santificarte a través de su Santo Espíritu. Esto no quiere decir que tú tienes que quedarte flojo, perezoso y no hacer nada. No, el que lo busca lo halla, el que pide recibe y al que toca se le abre la puerta. Vamos a ir a otro versículo que es importante. Está en Mateo capítulo 24, verso 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ve, se da cuenta que se van a levantar falsos cristos, falsos mesías, diciendo yo soy Jesús, yo soy. Y han visto por muchos lados que eso está pasando. Y estos falsos maestros que engañarán haciendo señales y prodigios, o sea, milagros y señales, que la gente será engañada y cautivada. Hoy pude ver en Telemundo, cuando pasaron una noticia esta mañana, donde decían que una iglesia, entre comillas, evangélica o cristiana, allá en el África, habían descubierto que su pastor les había dado una nueva instrucción. ¿Cuál era esa instrucción? Les había dado una instrucción que los cristianos que pertenecen a esa iglesia tienen que comer pasto. Que estamos capacitados por la bendición de Dios de comer cualquier cosa. Y entonces los ve cuando ellos están danzando en la iglesia y después les dicen salgan afuera, y salen y comienzan a comer el pasto, arrancando con su propia boca o con sus manos, y comienzan a comer. Y dicen en la noticia que por haber ingerido estas cosas un milagro sucede en ellos, cambian sus vidas o su cuerpo es sanado. ¿Será que Dios opera de esa forma? ¿Será que Dios tiene que hacer estas cosas? ¿Será que estas cosas van a producir en la gente un bien para demostrar que es una señal de parte de Dios? ¿Por qué Jesucristo no hizo esas cosas aquí en la tierra? ¿Por qué no les dio a sus apóstoles a comer cosas que los transformaría y los cambiaría? ¿Por qué no les dio a todos los que los sanó el Señor, no les dio de comer alguna fruta o verdura o alguna cosa para que ellos pudieran ser sanados? Dice la Biblia que Jesús ponía las manos sobre ellos y se sanaban. Quiero leer en Lucas, que me llamó mucho la atención esto. Lucas capítulo 6, a partir del verso 26. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas.
Cuando leí este pasaje, comencé a pensar sobre este tema que estamos hablando, de los falsos profetas. Dice que hay de los que hablen bien de ti. Definitivamente aquella persona que conoce a Dios siempre va a hablar de Dios, siempre le va a dar la gloria y la honra. Hablará en ti y dirá, ese hombre es un instrumento de Dios, pero no hablará bien de él. ¿Cómo bien de él? Hablar bien de él quiere decir, uy, ¿has visto qué poder que tiene él? Uy, apenas te tocas, o sea, hablando y dándole crédito al hombre. ¿Sabe qué hacían en ese tiempo? La gente dice que hablaba bien de ¿quiénes? De los falsos profetas. Una de las cosas que estaba pasando es que hay de los que hablan bien de los falsos profetas, como en el antiguo. Hay de aquellas personas que también están halagando a aquellos. Ay, pobrecitos, serán engañados por estos falsos profetas. Se ha levantado mucho sobre esto de los falsos profetas, que a uno lo asombra y lo deja asustado con estas cosas. Vamos a irnos a la primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se ha dado cuenta? Aquí también nos da otra gran señal del Señor. A través de las Escrituras, el discípulo amado que es Juan, el apóstol Juan, comienza a conversarnos que probemos esos espíritus. ¿Cómo probar esos espíritus? ¿Cómo poder decir este es de Dios y este no es de Dios? ¿Cómo poder entender a estos falsos espíritus que vienen con los falsos profetas? Porque han salido muchos por el mundo, dice. Nos está alertando que hay muchos por todo lado, que esto siempre va a existir, que van a haber. ¿Y por qué Dios permite que haya falsos profetas que están yendo por todo el mundo? Para probar nuestra fe, si nuestra fe está puesta en Dios. En Marcos capítulo 11, verso 23, a partir del verso 23, dice que tengamos fe en Dios. Nosotros no podemos tener fe en los hombres, tenemos que tener fe en Dios. Y Dios testificará de estas personas. Téngalo por seguro que un profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios, siempre le dará la gloria al Señor. Segundo, un profeta de Dios te inducirá a que vayas a las Escrituras, pero primero corroborará ante tus ojos y ante tus oídos de que te está hablando conforme a lo que dice la Biblia. Cuando está escrito, ¿qué es lo que produce la Biblia? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Le voy a poner este ejemplo que es muy importante. En el Salmo 119, el verso 89 dice que su palabra permanece inscrita en el cielo para siempre. Le voy a poner esto para que usted pueda entender, pero entenderlo claro en su corazón. La Biblia que usted porta, la Biblia que tenemos, la Biblia que ha sido difundida por Dios con los 66 libros, no más ni menos, los 66 libros descritos por el canon judío, esa Biblia que usted maneja. Toda esa palabra está en sus manos, eso es la palabra de Dios. Pero como testimonio y como veracidad está escrita en los cielos. ¿Pero para qué necesitamos en los cielos? Para algo tremendamente importante. Porque cuando nosotros escuchamos un mensaje, porque Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Lo único que activa tu fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a tu corazón y te va a decir, eso yo puedo recibir, eso es de Dios, eso es de parte de Dios, mencionando la palabra. Ahora, esto de la palabra está reflejado en tus manos, pero está respaldada en el cielo. Por eso todo lo que ocurre aquí, ocurre allá. ¿Qué le dijo a Pedro el Señor? Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Este testimonio de la palabra conforme a sus palabras del Señor, eso es lo que ocurre. Ahora, entiéndame, le voy a poner un ejemplo sencillito y práctico con referencia a lo que puede hacer este documento. Vamos a ver, su padre le ha dejado su herencia. ¿Cuál es el documento probatorio que usted tiene? Su testamento. ¿Pero qué valida su testamento? Exactamente lo que está hecho donde el notario. El notario le extiende el testamento a usted de algo que hay un documento original y fidedigno que es respaldado y que puede ser presentado como respaldo del primero.
¿Se imagina que solo aparecería un testamento donde no haya una validez, donde no se testifique? Tiene que ser. Por eso, los documentos que se hacen como propiedad, siempre tiene que haber un respaldo. Cuando usted compra un vehículo, la minuta que le transfieren a usted, eso le da derecho de que ha comprado ese vehículo, pero todavía no tiene el derecho propietario. Cuando usted inscribe y hace el pago correspondiente de la transacción, se tiene que llevar la minuta a un notario y en el notario tienen que firmar tanto usted como los anteriores vendedores. Ese es el que certifica que usted tiene ese documento. Eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Es por eso que es importante que Dios nos ha manifestado que han salido muchos profetas por todo el mundo y que debemos probar estos espíritus. ¿Cómo podríamos hacerlo? Vamos a leer el verso siguiente. Estoy leyendo 1 Juan 4, ahora el verso 2. Y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Una de las pruebas está. Usted lo puede tener esta prueba. ¿Cómo es? Que dice que el Espíritu Santo de Dios siempre va a dar testimonio de que Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo se hizo carne, nació en esta tierra de una virgen y caminó en medio de nosotros, y que cuando resucitó al tercer día, resucitó y fue al cielo, se presentó con pruebas ante Dios, lo que puede leer Apocalipsis 4 y 5, y después durante 40 días se presentó a todos sus apóstoles, Hechos capítulo 1 versos 3 y 4. Después de los 40 días se fue del monte de los olivos y está sentado a la diestra de Dios. Él vino en carne, así como los humanos, así como nosotros. ¿Para qué? Para vencer al pecado como hombre, no como Dios, como hombre. Ahora, cuando otra persona dice, no, Jesús no era Dios, era un profeta, ese no es el Espíritu de Dios, es otro tipo de espíritu. ¿Me entiende? Cuando alguna persona no testifica que Él vino en carne y hueso, eso quiere decir aceptar que Dios envió a su Hijo, que ese es el Mesías, entonces tiene el Espíritu de Dios. Es por eso que estamos hablando de estos pasajes importantes sobre lo que son los falsos profetas. Estos falsos profetas han hecho muchas cosas. Vamos a ir a buscar en la palabra de Dios lo que también son los falsos maestros. Maestros, exacto. Vamos a buscar de los falsos maestros. En segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 1. Vamos a leer esta partecita que es importante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Eso también nosotros podemos entender, que los falsos maestros, ¿quiénes son? Los profetas, ya hemos hablado de ellos, son esas personas que vienen como la voz de Dios, que Dios les habla y les dice, di a mi pueblo esto, y ellos transmiten todo esto. ¿Qué debería hacer? Entonces, los falsos maestros, ¿qué hacen? Los falsos maestros enseñan cosas, pero lo curioso es que están enseñando herejías, que están introduciendo cosas, como les decía el anterior día, introduciendo cosas que no puedes poner de más en la Biblia o de menos. No se puede hacer eso. Vamos a ir rápidamente a un capítulo que es sumamente importante. Nos vamos a ir al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el capítulo 22, vamos a leer. Capítulo 22, hay algo que nos tiene que llamar mucho la atención. ¿Qué dice? Y dice de esto, que es importante. A partir lo voy a leer desde el verso 6, y dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía.
Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mirad, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es el santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho en el árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Verso 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad las cosas que están escritas en este libro. Verso 18, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Se da cuenta? El libro de Apocalipsis es el libro de la profecía, el libro de lo que testifica de esto, y menciona a los profetas nuevamente. Los profetas son mencionados ahí en este libro maravilloso, donde dice que un ángel vino y testificó de esto para que el siervo Juan supiera. Los profetas hablaron desde la antigüedad de las cosas que iban a venir, pero fueron testificadas también a través de Apocalipsis. Ahora, mire lo que pasa. Esto tengo que aprovechar en este momento para que se dé cuenta usted. Dice que Juan se postró delante de un ángel. ¿Esto será correcto? Definitivamente no. ¿Qué le dijo el ángel? Un momento, no te postres ante mí, porque soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Tú solo debes adorar a Dios. ¿Se imagina las falsas herejías que también se han levantado? Hablando de que los ángeles debemos postrar, debemos darles ofrendas, debemos prenderle velas, debemos hacer estas cosas. Esas son falsedades y herejías. Los ángeles han sido puestos por servicio para los hombres que vamos a heredar la salvación. Usted puede verlo en Hebreos capítulo 1, verso 14, donde dice, ¿no son estos espíritus ministradores para aquellos que van a heredar la salvación? Imagínense, están haciendo culto a los ángeles. ¿Los ángeles acaso son Dios? ¿Acaso son divinidades? Son poderes que Dios les ha dado en beneficio de los hombres. ¿Se acuerda? El Salmo 91 dice que ángeles acampan alrededor de nosotros. Ellos sí batallan por nosotros, pero por mandato de Dios. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Hay muchos falsos profetas que se han levantado y dicen que este profeta envía ángeles a que hagan cosas en tu casa. Tengamos cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando Jesús iba a ser entregado en el huerto de Getsemaní, Pedro le corta la oreja a Malco, ¿se acuerda? Claro que sí. Usted se acuerda, esos pasajes lo hemos visto. Y le corta la oreja. Y Jesús, nuestro Señor, le dice, Pedro, no es así, no hagas, guarda tu espada, el que mata espada perecerá. Y le dice, ¿no sabes tú que si yo le pidiera a mi Padre 12 legiones de ángeles, Él no me lo enviaría? Ahí nos enseña el orden y el respeto de la autoridad. Jesús era Dios mismo en esta tierra, pero estaba en condición de hombre, lo que dice Filipenses capítulo 2. Y él, estando en esta condición, estaba sujeto a su Padre en todo. Entonces, como él era es la máxima autoridad, él le tenía que solicitar, pedirle para que él enviara a los ángeles. Y ahora nosotros comenzamos a escuchar de estas falsedades, de que muchas personas dicen que tú tienes que hablar e invocar a tu ángel, a uno de los arcángeles, y han inventado que existen más de 6 arcángeles. La Biblia habla de uno solo. ¿De dónde están sacando todas esas cosas? ¿Qué están haciendo? A mucha gente les comienzan a hacer, hasta hay velas específicas para cada tipo de ángel. Hacen cosas que les hacen pintar en sus dormitorios a los niños o a las personas mayores. Ángeles diseñados con las apariencias que les dan, como Uriel, Gabriel y todos ellos. Y que son mentiras.
¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos distinguir? ¿Cómo podemos saber que un hombre que venga y haga prodigios y de por sí está hablando de cosas que no están conforme a lo que Dios nos manda? Algo no está funcionando, algo no está yendo por lo que debe ir. Vamos a ver otra cosa que también me sorprende. Falsos apóstoles. Vamos a ver esto que es importante en nuestras Escrituras. En 2 de Corintios capítulo 11, ¿no? Capítulo 11, verso 13, mire lo que dice. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En el tiempo en que habían los apóstoles, también había mucha gente que se disfrazaba como apóstoles de Cristo. Querían parecerse a Pedro, a Juan, a Bartolomé, a todos ellos. Pero, ¿cómo se podían disfrazar? Se disfrazaban porque eran obreros fraudulentos. Muchas veces dentro de las iglesias hay personas que entran en las iglesias, que saben lo que están haciendo, que cambian de iglesia por aquí, por allá, y que van teniendo algún llamado o alguna cosa, y cuando están en ese lugar comienzan a decir, y son obreros fraudulentos porque están buscando su gloria, porque están buscando su propósito, quieren ser enaltecidos, buscan un cargo, buscan una situación, y esto no debería ser así. Cuando Dios nos levanta, el que va a respaldar de tu vida que eres un siervo es Dios mismo, y cuando tú levantes el nombre de Dios, la presencia de Dios estará en ese lugar, porque tú llevas en tu vida la presencia de Dios. Oh, qué bendito es el Señor. Cuando habla de esto y dice que hay, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué más dice? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué triste, pero también Satanás tiene sus ministros, aquí dice en la Biblia. Y dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuántas personas estarán siendo engañadas dándole culto a los ángeles, dándole culto a ángeles que son disfraces de Satanás? ¿Qué es un disfraz? Se disfraza de un ángel supuesto y dice que le rindan culto, pero es Satanás detrás de esto. Yo sé que le va a llamar mucho la atención de que lo que estamos compartiendo tal vez no lo he escuchado, pero ahora lo estamos hablando con la palabra de Dios. Sé que esto va a permanecer en sus vidas y que vamos a ahondar un poquito porque cuán importante es la doctrina, la palabra de Dios. Por eso le estamos enseñando, por eso estamos hablando de la Biblia y solo el propósito de hablando a tu corazón es de que usted empiece a leer la Biblia y solo lo conduciremos a lo que dice la palabra de Dios. Oh, ha llegado el tiempo, nos tenemos que ir. Escríbenos al correo que ves al pie de página. Y tú podrás salir de cualquier duda si quieres hacerlo. Si no tienes el teléfono, llámame o el correo mío, escríbeme para que pueda contestarte todo esto. Que Dios te bendiga, que Dios guarde tu familia. Todo lo que hagas prospere si lo haces en el nombre de Cristo, de corazón y sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén.